Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bien, déjenme abrir su presentación. Déjenme jalar unas imágenes antes de proyectar. Me dicen si tienen la presentación en pantalla. Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Ok. Bueno, nos quedamos la clase pasada en esta diapositiva. En esta diapositiva estábamos hablando sobre, bueno, la ecuación general de balance de momentum, donde tenemos factores de entrada menos factores de salida más factores externos que suman, digamos, a esta ecuación o al efecto de transferencia de momentum. Y todo esto tiene que ser igual a cero. ¿Vale? Estamos en un balance. Igualamos esta ecuación a cero. Y una de las finalidades de este análisis es, bueno, primero que nada, encontrar una ecuación diferencial que me va a representar el gradiente de velocidad. Esa ecuación diferencial, bueno, la tendré que resolver para encontrar ahora una función de velocidad con respecto de y. Y de ahí, bueno, voy a poder derivar o, bueno, encontrar o resolver específicamente para ciertas condiciones y encontrar, bueno, ahora una velocidad media, una velocidad máxima de flujo y, bueno, el caudal. Son factores, bueno, importantes que van a cambiar o se encuentran, bueno, en función de la geometría de algún sistema. Un punto importante, bueno, es tomar en consideración las condiciones de frontera. Siempre en estas interfaces que se muestran ahí en pantalla, de sólido a fluido, de líquido a gas,
o de fluido a fluido, es importante establecer cuáles son las condiciones conocidas. Un ejemplo que vimos, simplemente una placa paralela, dos placas paralelas, una móvil, una que tiene una velocidad máxima. Simplemente establecimos, bueno, un sistema coordenado y mencionamos, bueno, condiciones de frontera. En la condición inferior, bueno, y igual a cero, velocidad también igual a cero. Y en la parte superior, bueno, establecimos que este punto representa la longitud máxima, por lo tanto y es igual a L y bueno, la velocidad es máxima. Es donde tenemos el vector de mayor velocidad. Y bueno, dependiendo de las condiciones, de si se trata de un plano inclinado, perdón, perdón. Si se trata de un plano inclinado, si se trata de placas paralelas, si se trata de una tubería, las condiciones de frontera, bueno, van a cambiar. Y van a cambiar también en función de cómo yo designe o cómo se encuentre, bueno, ese eje coordenado. El primer caso que vamos a analizar es un plano inclinado. Vamos a poner en la parte superior, plano inclinado. Y bueno, vamos a asumir que se trata de un fluido newtoniano. Vamos a analizar, bueno, las condiciones más sencillas, digamos, de este sistema. Y tenemos por aquí un ejemplo, digamos, de lo que representa este plano inclinado. Tenemos por aquí en esta sección, tenemos un reservorio, una sección de almacenamiento de agua. Tenemos, bueno, esta inclinación de este plano, de acuerdo a a un factor, un ángulo beta, ¿sale? Como observamos aquí, respecto de la dirección de gravedad o respecto del eje Y, por ejemplo. Y observen que tenemos dos puntos de análisis importante, que es, bueno, el de entrada y un punto de salida. ¿Sale? A lo mejor a mí no me interesa qué sucede en el reservorio, en este primer análisis, y ya no me interesa qué sucede en la salida. Justo donde tengo esa sección, donde tengo, digamos, bueno, el contenedor inclinado y tengo, bueno, ahí una cierta cantidad de agua, esa sección es la que me va a interesar. Ahora, bueno, algo importante. Primero que nada, si ustedes se fijan, tenemos nosotros pues una película de fluido, ¿sale? Esta película de fluido la estoy representando aquí con estas líneas en rojo, ¿sale? Ahí vamos a tener pues una película de fluido. Esa película de fluido, bueno, si la ponemos, bueno, no como un plano inclinado, sino simplemente como un plano horizontal, tenemos ahí una sección de este plano, tenemos una cierta cantidad de fluido o una película que voy a poner aquí en azul, y prácticamente, bueno, mantienen esta geometría, ¿vale? Esto está representando el fluido en azul. Y en esa misma sección, pues bueno, voy a tener un punto de entrada. Bueno, sin poner un punto, simplemente aquí le voy a poner entrada. Y en la sección izquierda, bueno, pues es la salida. ¿Sale? Entonces tengo un pequeño espesor de esa
de esta película de agua, y voy a tener estas consideraciones. ¿Qué va a pasar? Que de la parte superior del fluido, bueno, ¿qué va a pasar más bien? En este punto tengo una interfase que es de gas a líquido. En este punto, y en este otro punto tengo una interfase que es de líquido a sólido. Ahí van a ser los puntos donde voy a determinar las condiciones de frontera o condiciones conocidas. ¿Sale? Pueden ponerle por aquí condición de frontera. Y bueno, también en la parte superior, condición de frontera. Ahora este fluido, pues bueno, va a empezar a moverse por acción de la gravedad, ¿sale? Por acción de la misma inclinación. Dependiendo de este ángulo de inclinación, bueno, aquí como tenemos representado el ángulo, más bien si este ángulo es muy grande, nos estaríamos acercando a una inclinación pequeña o baja, pero si este ángulo de inclinación es pequeño, lo que va a suceder es que vamos a tener pues una mayor pendiente, digamos, en este sistema. Ahora, en esta sección, recuerden que vamos a tener una transferencia de momentum de la parte superior de un fluido hacia la parte inferior. En este caso, bueno, nuevamente lo represento del lado derecho. Pongo nuevamente de forma inclinada para visualizarlo mejor. ¿Sale? Recuerden que, bueno, la parte superior de este fluido se encuentra, digamos, libre, se encuentra sin rozamiento, bueno, salvo el que existe con el aire o con la atmósfera, pero vamos a tener un mayor rozamiento con la parte inferior. O sea, me refiero a que en la interfase de líquido a sólido vamos a tener un mayor coeficiente, ¿no? Un mayor coeficiente de rozamiento. Y por lo tanto, la parte superior, bueno, tendrá una mayor velocidad que la inferior. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener en esta dirección una transferencia de momentum. ¿Vale? Podemos escribirle aquí. Transferencia de momentum. Vamos a tener un esfuerzo cortante que va a ser transferido a lo largo de las capas de este fluido. Y por otro lado, el mismo fluido en esta dirección, pues bueno, tiene vamos a representar un flujo, ¿vale? Simplemente, pero es un flujo pues de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? No es un flujo como el de transferencia de momentum, simplemente es la dirección del movimiento del agua. Y bajo esa perspectiva, pues bueno, podríamos representarlo aquí. Flujo de agua. Y representamos por aquí el vector de transferencia de momentum en esta dirección. ¿Sale? Eso es importante en primera instancia saberlo, ¿no? Transferencia de momentum
lleva una dirección transversal al movimiento del fluido. Y bueno, el flujo de agua lleva pues esa misma dirección, ¿no? Ahora, otra cosa, em, nosotros podemos representar esta figura y bueno, si ustedes se fijan en la misma figura de la izquierda, em, observen que desde los puntos de entrada hasta los puntos de salida, pues bueno, tenemos una longitud, tenemos un valor de L. Y bueno, ok, ya tenemos una longitud y vamos a tener un espesor. ¿A qué me refiero con esto? Nuevamente voy a poner un pequeño dibujito del lado izquierdo. No lo pongo en el mismo para no eh, atascarlo de información. Y bueno, lo pongo horizontal para también una mejor visualización. Y bueno, en esta placa, mismo caso, bueno, incluso podemos ponerle figura A, figura B o figura C. En este caso, bueno, esta pequeña película que se está formando desde el punto de entrada hasta el punto de salida, pues bueno, va a tener un cierto espesor. ¿Sale? Ese espesor, pues bueno, le vamos a llamar delta de X. Ahorita vemos por qué razón delta de X, ¿sale? Es un espesor. Y vamos a tener una longitud, ¿sale? Desde el punto de entrada hasta el punto de salida, pues vamos a tener una longitud L, ¿sale? De ahí que, bueno, ya podemos ir estableciendo pues una geometría para este sistema, delta X y L. Pero bueno, ahí no termina la forma de análisis. Resulta que, bueno, ahora tenemos que verlo en una perspectiva en 3 dimensiones, como el que tenemos ahí en la figurita del lado derecho, ¿sale? Pero bueno, aquí, bueno, tiene varias anotaciones de flujo, pero antes de llegar a esas anotaciones de flujo, pues bueno, vamos a hacer una cuarta figurita. Pero esa cuarta figurita, pues bueno, ya la vamos a representar como una figura en 3D de la siguiente forma. Bueno, más o menos. Si lo vemos en esta perspectiva, tenemos un espesor, delta X, tenemos una longitud L, y tenemos, bueno, una profundidad o un ancho, ¿no? Este ancho en esta sección lo vamos a determinar como W. ¿Sale? Esas son las eh, condiciones o digamos la figura en 3D que vamos a formar de esa placa de fluido. Vamos a ponerle aquí placa de fluido. O película de fluido, más bien vamos a ponerle. Es una película de fluido. Recuerden que en la parte inferior, pues bueno, tenemos pues una base que es lo que representa el plano inclinado. ¿Sale? Y que va a ser algo importante.
Bueno, algo importante será establecer condiciones como, bueno, como lo tenemos en la figura del lado derecho. Si ustedes se fijan, tenemos, por ejemplo, una consideración inicial, una dirección, por ejemplo, bueno, en Z, Z es igual a cero, que está representado en este punto. En este otro punto, en esa misma dirección, tenemos Z igual a L, que es lo que representa, bueno, la longitud de esta película de fluido. Otro punto, ¿cuál es el importante? Bueno, se está representando aquí y igual a cero, sale como punto de inicio del análisis, o bueno, de donde se está tomando en consideración pues esta dirección. Y en este otro punto se está considerando y igual a w, sale y igual a cero, y igual a w. Y en la cuestión del espesor, bueno, este punto superior se está considerando como x, y en el caso del punto inferior se está representando como x más delta de x. Y lo voy a representar solamente esos puntos, nuevamente en una figurita. Ahorita vemos cuál es el eje considerado, o bueno, el origen considerado, pero vamos a asumir las siguientes cuestiones. Dibujen por aquí otra película. Sale entonces como punto de inicio, aquí, como esta sección, bueno, representa la entrada, o este puntito de aquí, y vamos a asumir que en esta dirección, bueno, la dirección de flujo de agua es la dirección EZ, incluso le podríamos poner aquí Z, pues ¿qué va a pasar? Que en esta dirección Z va a ser igual a cero, porque es el punto inicial, el punto bueno, de inicio, de entrada. Y bueno, en este otro punto, como bueno, el fluido o esta película de fluido tiene una longitud L, pues en este punto el valor de Z va a ser igual a la longitud completa, ¿no? O sea, me refiero a que va a ser igual a L. Sale Z0 y ZL. Recuerden cuáles son las condiciones, entrada y salida. ¿Vale? Entrada aquí y salida en esta sección. ¿Y qué va a pasar en cuanto al ancho de esta placa? Pues bueno, resulta que este punto lo vamos a tomar como referencia, y aquí va a ser, esta dirección va a representar a Y, y bueno, aquí vamos a colocar, por ejemplo, Y igual a cero, sale justo en este punto, pero en este mismo punto donde Z es igual a L, pues resulta que aquí tengo el valor máximo de, del ancho, ¿no? Que representa W. Y bueno, en este punto vamos a poner, déjenme mover un poquito este de Z igual a L. Este mismo punto va a representar a Y igual a W. ¿Sale? Simplemente para delimitar el sistema y ya poder establecer condiciones de, por ejemplo, qué sucede en este sistema cuando Z es la mitad de L, por ejemplo.
o qué sucede cuando el sistema, o en el punto donde y es igual a la mitad del ancho, la mitad de W, hay que estar discretizando, digamos, pues este sistema de análisis. Y ahora otra cuestión, ¿qué sucede con el espesor? Si bien, bueno, vamos a tener un origen ya bien establecido para este análisis, obviamente si cambiamos los ejes, hay que reconsiderar nuevamente todos estos factores de z igual a cero, z igual a L, y igual a cero, todos estos puntos, y igual a W. En este problema de análisis, bueno, ya se nos da también un eje coordenado específico. Y de acuerdo a ese eje coordenado específico, este punto que representa, bueno, el punto en el plano superior de este fluido va a ser X, simplemente, ¿sale? Y el punto inferior me va a representar a X más delta de X. ¿Por qué razón? Porque, bueno, todo el espesor representa delta de X, y si yo sumo un punto X más un espesor delta de X, pues bueno, el otro punto será X más delta de X. X más un incremento del espesor. ¿Cuál es la finalidad con este análisis? Obtener un espesor delta de X, pues simplemente que ese espesor, pues bueno, en algún punto tiende a cero, y de ahí vamos a tener, bueno, una consideración diferencial. ¿Sale? Prácticamente, ¿qué tomamos? Bueno, tomamos la película de fluido, le pusimos valores simplemente L, W, delta de X, y empezamos a discretizar. Bueno, un punto es Z igual a cero, el otro punto es Z igual a L, el otro punto es Y igual a cero, otro punto Y igual a W, y los ejes coordenados prácticamente representan la siguiente forma. Tenemos esta dirección, tenemos esta dirección, y esta dirección prácticamente. En esta dirección tenemos a Z, en esta dirección tenemos a y en esta dirección tenemos a X. ¿Sale? A partir de un punto de origen, prácticamente eso es lo que estamos representando. Me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, disculpe, ¿qué dijo que era Dime, W? W es el ancho. Déjenme ponerlo por aquí. X, o bueno, la dirección X va a representar espesor. Y va a representar ancho, o bueno, la dirección, direcciones, vamos a ponerle aquí, para no confundir las direcciones con las variables. X va a representar el espesor, Y va a representar la dirección del ancho, y Z va a representar, bueno, la dirección de la longitud. Y ahora aquí, adelantito de esto, bueno, sí lo pueden representar como espesor delta X, ancho W y la longitud L. ¿Sale? Vamos primero pues despacito, entendiendo el problema. Listo, me dicen cuando podamos cambiar. Gracias, profe. Sí, de nada. Bien.
Voy a cambiar de diapositiva. Ya que establecimos, bueno, esa película de fluido como si fuera una figura, una estructura pues en 3 dimensiones, hay que analizar la sección lateral. ¿A qué me refiero? Pues esta figurita del lado izquierdo, pero digamos ya con un poquito más de detalle, ¿sale? Ahorita no nos vamos a meter en detalles de las variables que vienen ahí del lado derecho, ¿sale? Son condiciones de flujo, pero ahorita las vamos a analizar. Y esa es la figura que está representando pues este mismo sistema ya de una forma más detallada. Primero que nada, la línea inferior en negro, completamente en negro, está representando pues a la placa del plano inclinado. Y le voy a poner aquí placa sólida del plano para no confundirla. ¿Sale? Es lo que está conteniendo en realidad al fluido. Placa sólida del plano, ¿sale? Está en negro. Y aquí lo que quiero que observen, voy a hacer dos tipos de rayones. Primero voy a representar a todo el fluido como tal, a toda, digamos, la película de fluido que se está, bueno, deslizando o transportando a través de esta placa inclinada, y es toda esta sección. Todo esto está representando a la placa o a la película de fluido. ¿Sale? Todo esto en azul. Todo esto hasta el punto de inicio, el punto de origen. ¿Sale? Todo eso representa todo el fluido, ¿no?, que estoy transportando. Ahora, fíjense que para el análisis, y como necesitamos nosotros pues una condición, bueno, realizar pues un análisis diferencial, bueno, antes de lo siguiente, fíjense bien, vamos a establecer aquí un punto de origen, ¿sale? Lo que estoy indicando aquí en rojo, este puntito rojo, y observen que para esta dirección se está representando, bueno, una dirección en X, en esta dirección, bueno, que representa hacia dónde se está moviendo el fluido, pues bueno, se está representando una dirección en Z, ¿sale? Y como ya habíamos visto, la profundidad o el ancho, digamos, de esta placa de fluido, pues está en dirección Y. Pero antes de ir a la dirección Y, simplemente analizamos X y Z, y bueno, observen, ya tenemos ahí en azul, pues tenemos este fluido, ¿sale? Este no lo pierdan de vista. Tenemos un origen. ¿Dónde se está colocando el origen? Bueno, justo en la sección de entrada. Recuerden que aquí es la entrada. Y en esta otra sección tenemos una salida. Y el punto de origen lo estamos colocando justo en la parte superior derecha o justo en la parte superior del fluido en la entrada. Pudo darse el caso de que el origen, bueno, se pueda cambiar, como ya lo mencionamos, ¿no? A lo mejor puede ser en la parte inferior, en este punto, sale en la sección de entrada, y representábamos, bueno, X y Z, pudo haber sido en la sección de salida, en la sección central, en la sección superior, más bien, en este punto, o pudo haber sido a lo mejor en la sección inferior, o en algún otro punto, solamente que el análisis se vuelve más complejo, ¿no?, más difícil. Quizá las condiciones de frontera analizadas, pues bueno, se pueden complicar. Ahora, bueno, ya teniendo el punto de origen, ahora otra cuestión. Este punto de origen está inclinado en función de, digamos, la sección que dibujamos de la placa. ¿A qué me refiero?
si nosotros tenemos, bueno, este plano inclinado y tenemos aquí, por ejemplo, la sección de, simplemente vamos a dejarlo aquí el plano inclinado. Punto de entrada, punto de salida, pues pudimos representar a lo mejor los ejes de acuerdo a esta forma, ¿sale? A lo mejor pudimos representar, pues aquí a X, o más bien, sí, a X, y a lo mejor aquí, bueno, en la misma perspectiva, pues simplemente pudimos representar aquí bueno, al revés sería más bien, serían en el sentido contrario, serían hacia acá y sería hacia acá. Y este representaría X y este representaría Z. ¿Sale? Pudo haber sido una opción, ¿sale? Que yo representara a los ejes Z y X sin ninguna inclinación, pero bueno, también para mayor facilidad de análisis, pues todo lo represento en la misma dirección o de una forma inclinada, así como se está representando en la figura, para para un mejor análisis y que no en todo momento esté representando una función periódica, una función cosenoidal o senoidal, tratando de ajustar pues esas direcciones ya al ángulo que se encuentra todo el sistema. ¿Sale? Entonces, bueno, pues para mayor facilidad, ¿qué se hace? Pues bueno, se inclina también el ángulo con la misma pues inclinación, valga la redundancia, se inclina con el mismo ángulo para, pues bueno, ajustar, digamos, estos valores a la figura en cuestión. Y aquí voy a tener Z y por ejemplo aquí tendría X. Sale para mayor facilidad. Ahora, nuevamente recuerden, en esta dirección estoy representando un flujo de agua. No necesariamente agua, simplemente que sea un fluido newtoniano, flujo de agua. Y en esta dirección, así como vienen estas flechitas, estoy representando. Igual, bueno, no es necesario que pongan todos los detalles del dibujo, pero ahorita simplemente poner estas consideraciones, flujo de agua. Aquí tenemos el flujo de momentum, ¿sale? Que en este caso sería el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, pues bueno, como lo estamos generando en un plano XZ, lo vamos a representar de esta forma, tau XZ, y obviamente, bueno, en la misma dirección de flujo de agua tenemos una velocidad, ¿sale? Y en este caso, bueno, está representado como una velocidad en Z. Ahora voy a borrar esos rayones que hice. Solamente observen que puse, bueno, representé en azul, en rayas azules, todo el fluido como tal, pero no voy a necesitar todo el fluido, voy a necesitar una sección. Bien, y voy a borrar estas líneas, ¿sale? Voy a dejar la del origen solamente, ¿sale? Simplemente la rayé para que observaran qué se estaba considerando como el fluido. Y ahora, bueno, recuerden, antes que nada, tenemos aquí un perfil de velocidad, ¿vale? Esto representa un perfil de velocidad. Y observen que la velocidad mayor, el vector mayor, pues bueno, se encuentra en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que en la parte superior, pues de esta condición de flujo, vamos a tener pues una velocidad máxima y en el punto inferior vamos a tener una velocidad mínima o una velocidad igual a cero. Sale justo en este punto, vamos a tener pues una velocidad igual a cero
Y justo en este punto, bueno, en la misma sección, déjenme quito este eje Z, en esta misma sección, en este mismo punto, pues vamos a tener una velocidad máxima. ¿Sale? Y ahí empiezo a conocer pues un poquito sobre las condiciones de frontera. Parte superior del fluido, velocidad máxima, parte inferior y en la sección donde se encuentra la interfase del líquido con el sólido, voy a tener una velocidad igual a cero. ¿Sale? Pero observen que yo voy a necesitar solamente una pequeña sección. Esa pequeña sección de análisis es esta región. Eso es lo que vamos a analizar. Una pequeña placa de fluido o una muestra de fluido muy pequeñita, ¿sale? Que, bueno, representará pues las características de todo en su conjunto. Y observen aquí que se está tomando de una sección central. No se está tomando una placa de la parte superior ni de la parte inferior del fluido. Simplemente se está tomando pues esta placa de la sección central. Y aquí es donde pues vamos a entender por qué razón el espesor de la plaquita que pusimos aquí, por qué no inicia en cero, por qué más bien inicia en X y por qué termina en X más delta de X. ¿Por qué no inicia en cero como las demás? Si ustedes se fijan, iniciamos en la entrada Z igual a cero. El ancho lo estamos representando desde un punto también de una sección de origen, digamos Y igual a cero. Y observen más bien aquí, déjenme quitar este eje y déjenme quitar un poquito aquí estas líneas. ¿Sale? Recuerden, aquí está el origen en la parte superior. ¿Sale? Este es el origen, este es cero. Y este pequeño puntito quiere decir que en esa dirección yo ya avancé un poco, ¿no? En dirección de X. ¿Qué quiere decir? Que ya no estoy tomando pues el punto desde X igual a cero, ya no se está representando desde el origen, sino que se está representando un poquito más adelante. ¿Sale? Este valor, pues bueno, simplemente va a ser X, este punto, X, y como el espesor yo lo estoy representando como una función, más bien como un incremento de X, un espesor que en algún momento lo voy a hacer diferencial, cuando esos incrementos sean demasiado pequeños, pues bueno, pues el siguiente punto va a ser X más un espesor. ¿Cuál es ese espesor? Pues delta de X. De tal forma que a este punto, pues lo llamamos, pues X más delta de X. ¿Sale? Este análisis va a ser un poquito, a lo mejor, como la teoría no recuerdo, se me fue el nombre, de cálculo integral. ¿A qué me refiero? Que vamos a tomar pequeñas plaquitas de, de fluido, de tal forma de que vamos a ir representando en esas pequeñas plaquitas de fluido condiciones de velocidad instantánea, por decirlo así. ¿Sale? Imagínense a lo mejor que en la sección inferior y en la sección superior, pues bueno, tomamos otras pequeñas placas de tal forma de ir llenando todo el conjunto del volumen, digamos, pues de esta muestra de análisis e ir representando pues los vectores de velocidad de forma infinitesimal. Y bueno, ok, déjenme borro esto, a ver si no los hice, a ver si no los hice bolas. Voy a representar una pequeña figurita nuevamente, o bueno, antes que nada. Vamos a poner aquí como punto 1, analizar la entrada y salida.
entrada y salida en dirección del flujo de agua. ¿Sale? Primero lo que vamos a analizar es la entrada y salida en dirección del flujo de agua. Si representamos nuevamente esta figurita, esta muestra de análisis, voy a rayar las caras que van a estar involucradas. Y bueno, este ahora lo dibujamos con sus vistas escondidas. Más o menos. Y bueno, recuerden como el flujo pues va en esta dirección, flujo de agua. Tengo una entrada, ¿sale? ¿Cuál va a ser la entrada? La entrada va a estar representada en esta área, ¿sale? Porque en esta área es donde el flujo pues se va a mover, el agua más bien, ¿sale? Esto representa toda el área de inicio o de entrada del flujo de agua. Y le vamos a poner simplemente E1, entrada 1, ¿sale? Para representarlo. ¿Cuál va a ser la salida? Pues bueno, la salida se va a encontrar en esta sección, ¿sale? En esta área. Y vamos a ponerle salida 1. Y vamos a ponerle aquí flujo de agua nuevamente. ¿Sale? Primero tenemos que analizar qué está sucediendo en esa región, en esa entrada y salida en dirección del flujo de agua. ¿Sale? Como punto 2, vamos a analizar entrada y salida en dirección de la transferencia de momentum. ¿Sale? En dirección de la transferencia de momentum. Nuevamente dibujamos pues este sólido. Ponemos las vistas escondidas. Y recuerden que, bueno, el flujo de momentum va a estar representado desde la sección superior hacia la sección inferior. Como, bueno, primero que nada, a ver si se nota esto. Esta cara superior me va a representar la entrada de momentum, porque aquí es donde vamos a tener la velocidad máxima. Esta es la entrada de momentum y la vamos a representar como entrada 2, ¿sale? Del análisis 2. Y bueno, la sección inferior la voy a poner con otro color para que se distinga, con verde. Pues bueno, va a estar representada en la cara inferior, ¿no? De este pequeño sólido. Bueno, fluido más bien. Fluido representado en 3D. Aquí vamos a tener la salida número 2. ¿Sale? Esas son las secciones que vamos a analizar. ¿Sale? Ahorita me voy lento para ir entendiendo el problema. Incluso, bueno, ya casi es una hora en este análisis. Todavía no hemos hecho nada de ecuaciones. Los demás tipos de geometrías, pues sí, ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque prácticamente es el mismo análisis, solamente que, bueno, cambian las direcciones bueno, condiciones geométricas, ejes, etcétera. Pero ahorita, bueno, es entender cómo se realiza, ¿no? Este análisis de transferencia de momentum, que, bueno, es un poquito complicado desde el punto de vista cuando, pues, nadie te va guiando, ¿no? Me refiero a que
directamente suponer algunas cosas es un poquito complicado, ¿no? La primera vez que se realiza este análisis. Y bueno, primer análisis, entrada de salida en dirección del flujo de agua. Ahí tenemos las caras representadas. Tenemos la entrada y salida en dirección de la transferencia de momentum. Lo ideal sería ponerle una flechita de la parte superior a la inferior, pero quizá no se note o quizá, bueno, déjenme ver cómo se ve. Bueno, sí, aquí se representa la dirección de transferencia de momentum, o póngale simplemente tau xz para que recuerden que en esa dirección se da la transferencia de momentum. Bueno, y como punto 3, vamos a analizar fuerzas externas. ¿Quiénes son esas fuerzas externas? Pues bueno, es la gravedad. Y bueno, dibujamos nuevamente un pequeño sólido para representarlo en las tres condiciones. Este ya no es necesario tan detallado. Y lo vamos a rayar todo. Este sí, todo como volumen lo vamos a rayar. Y vamos a ponerle pues un vectorcito, algo similar al que tenemos del lado derecho. Pero este viene desde una sección central. Ahorita, independientemente que esté inclinado o no, simplemente vamos a representar pues el factor vamos a ponerle G simplemente, el factor de gravedad. La gravedad es una fuerza externa que afecta a todo el volumen. Y vamos a ponerle aquí simplemente gravedad. ¿Sale? Y esa gravedad, bueno, viene implícita con el ángulo de inclinación. Pero bueno, ahorita para no sobrecargar, digamos, estas pequeñas imágenes, solamente lo dejamos como gravedad. ¿Sale? Es la fuerza que está ocasionando este movimiento. Si se tratara de un plano inclinado, digo, de un plano que no está inclinado, un plano horizontal, simplemente no habría movimiento porque no hay gravedad. La componente de gravedad, pues prácticamente, bueno, no está afectando el movimiento de este fluido. Tendríamos un fluido estático. Y ok, bueno, tenemos condiciones de entrada y de salida, condiciones de entrada y de salida en dirección del flujo de agua, condiciones de entrada y salida en dirección de la transferencia de momentum. Ahí se encuentran las caras específicas y bueno, la última condición, fuerzas externas. Y al momento de sumar todo esto, todas estas fuerzas involucradas, pues bueno, todo eso tiene que igualarse a 0. Por el día de hoy le dejamos aquí. Si no tienen alguna duda o pregunta, mañana ahora sí ya le metemos la parte matemática, pero bueno, primero es importante entender el análisis, ¿no? Que se quiere, cómo se realiza más bien ese análisis antes de empezar a operar. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? No, profe, ninguna. Muy bien, pues bueno, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Hasta mañana. Gracias. Hasta Nos mañana. vemos, cuídense. Bonito día a todos. Profe, buen día. Igualmente, Igualmente, profe. adiós, nos vemos, cuídense. Espero Nos vemos.